Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es la mejor manera en que nos puedes ayudar para extender el reino de Dios aquí en la tierra. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida natural, antes y después de recibir a Cristo Jesús, en todas las circunstancias de nuestra vida y en todo tiempo, seguramente siempre esperamos cosas de Dios. Siempre esperamos que Él nos salvara, que Él nos librara, que Él nos cuidara, que Él nos protegiera, que Él nos proveyera de los recursos, que Él respaldara nuestros proyectos, nuestras ideas y todo lo que nosotros emprendíamos en la vida. Pero ya desde nuestra vida de creyentes, nosotros debemos entender que las respuestas de nuestro Padre dependen de cuán agradado está el Señor con nosotros. Él nos ama incondicionalmente, Él quiere lo mejor para nosotros, pero debemos entender que nosotros tenemos que aprender a corresponder a su amor, a su benignidad, a su piedad, a su misericordia. Y tenemos que entender los procesos por los cuales nosotros podemos llegar a agradar a nuestro Padre. Por eso, el nombre de la semilla del día de hoy, el Señor me ha premiado porque se agradó de mí. Entonces, debemos tener como principio en nuestra vida, todos los días, en toda circunstancia, en todo tiempo que nosotros estemos pasando, la intención en nuestro corazón y la firme convicción de pretender siempre agradar a Dios, de buscar con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, agradar a Dios. Porque un Padre agradado es un Padre bondadoso, es un Padre dadivoso. Por eso, quiero que me acompañe a lo que nos dice el salmista sobre el tema de agradar y por qué Dios se agrada de nosotros. ¿Qué cosas podemos hacer para que el Señor se agrade de nosotros? Dice la palabra en Salmos 18:19. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí estamos hablando de la salvación, del librarnos del peligro, de las situaciones de dificultad, de circunstancias que quizás van en contra de nuestra existencia, de nuestra vida. Pero dice la palabra claramente, Él me libra, Él me salva, Él me cuida, Él me libera porque se agrada de mí. Se agrada de mis actitudes, se agrada de mis hechos, de mis palabras, de mis pensamientos. Entonces, es un principio básico para nosotros también alcanzar las bendiciones en las áreas que nosotros deseamos triunfar y cumplir nuestras realizaciones. La palabra nos enseña también en el versículo 20 del Salmo 18. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Nosotros, en nuestra vida natural antes de Cristo, no pensábamos en el Señor. Quizás nos acordábamos de Él en una situación de peligro y decíamos, pedíamos la ayuda en ese instante, pero nuestra vida cotidiana no tenía que ver con Dios. Pero aquí el salmista nos está diciendo, casi que de una forma matemática, nos está diciendo, en la medida de la limpieza de nuestras manos, en la medida en que nosotros corrijamos nuestra vida, casi que proporcionalmente empezaremos a ver la bendición, la recompensa y el premio que Dios tiene por nuestros esfuerzos y por nuestra lucha en búsqueda de esa santidad y de esa perfección que nosotros debemos alcanzar para ver el Señor. La palabra también me dice en el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de ellos. Esto tiene que ver con nuestra estabilidad en la relación con Dios. Dios se agrada de nosotros cuando nosotros no divagamos, no estamos entre dos aguas, no estamos entre dos pensamientos. Todavía
Quizás dudamos si permanecer en los caminos del Señor o regresar al mundo. Si nosotros permanecemos en esa situación, no vamos a agradar a Dios. Entonces nosotros debemos permanecer en constancia, en firmeza, y a pesar de las circunstancias, debemos caminar en los caminos del Señor de forma constante, de forma estable. Puede, y seguramente usted me va a entender en esto, no es fácil caminar en los caminos del Señor. Pero si nosotros tenemos la disciplina, la fortaleza, la constancia para caminar en ese sendero que Dios nos marca, seguramente vamos a ver nuestra victoria, nuestra realización, nuestro triunfo. Y no solamente la de nosotros, sino la de nuestros hijos y la de nuestras generaciones. La palabra también me dice en el versículo 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Esto hace referencia a que yo debo vivir colocando en mi mente, en mi corazón y en mi ser las cosas que Dios me dice a través de la palabra. Sus normas, sus leyes, sus estatutos deben estar permanentemente en mí y que no me aparte de ellos, que vayan delante de mí, que mis actuaciones estén determinadas, establecidas y definidas por la palabra que está en las Sagradas Escrituras. En la medida en que nosotros aprendemos de la palabra, en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, encontramos las razones y las justificaciones de por qué Dios nos pide que hagamos las cosas de la manera que Él nos pide, porque es el camino que Él determina para la victoria y la realización. La palabra nos habla de que debemos conocer esos estatutos y no hay otra manera, no hay otra manera de conocer las leyes y las normas del Señor que es a través de la Biblia. El conocimiento de la Biblia nos da la capacidad de una vida espiritual real. No podemos hablar de una vida espiritual o de una vida en Cristo Jesús si no conocemos las Sagradas Escrituras, si no conocemos su Evangelio, si no conocemos cómo le agradan las cosas, cómo ha definido Él que nosotros debemos hacerlas. Él nos premia, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos libra, Él nos protege, pero para agradarlo, nosotros debemos caminar en sus estatutos, en sus leyes y en sus normas. La palabra también me dice en el versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto con el Señor y me he guardado de mi maldad. Nosotros tenemos un ejercicio diario y cotidiano, una lucha permanente con nosotros mismos. Nosotros debemos entender que tenemos tendencias al pecado, a la maldad, a la pereza, a la fatiga, al cansancio, al desánimo, a ciertas cosas que nos impiden ser disciplinados y constantes. No se trata de pecar y del asesinato o del secuestro, no, se trata de esas pequeñas cosas que cotidianamente nos torpedean en nuestra vida espiritual. Nosotros podemos tener intención de levantarnos a las 3 o 4 de la mañana a orar, pero el diablo, el enemigo pone pensamientos como que no es necesario madrugar. No es necesario buscarlo a esa hora. Usted lo puede hacer igual a las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana. No hay problema. Son pequeñas cosas que nosotros permitimos que actúen en nuestra vida y nos están separando de Él. Nos están separando de esa constancia que nosotros debemos tener en el Señor. Nosotros debemos hacernos conscientes de qué debilidades tenemos en nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esas debilidades, porque justamente ahí dice la palabra, como dice Pablo, en mis debilidades es que yo me fortalezco, porque el Señor me fortalece en esas debilidades. Entonces debemos hacernos conscientes y tener una lucha constante en búsqueda de superar esas debilidades. La palabra en el versículo 24 dice, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Lo que nos está diciendo el Señor a través del salmista es que Él mira todo lo que nosotros hacemos y de acuerdo a nuestras actuaciones, Él se agrada o no de nosotros, y una actitud de beneplácito del Padre es bendición para nuestra vida.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú me recuerdas que yo puedo agradarte en mi rectitud, en mi justicia, en mi obediencia, en el conocimiento y el acatar tu palabra, Padre Santo. Por eso, ayúdanos a través del Espíritu Santo que se nos abra el entendimiento para saber que podemos alcanzar tu agrado en favor nuestro para nuestra bendición en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.